Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 4 de Dumai, el punto del Ming Men, el punto de la puerta de la vida. Este es uno de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Pero antes de desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Bueno, primero vamos a recordar que el meridiano de Dumai es uno de los 8 meridianos extraordinarios que tenemos en nuestro organismo y que de estos 8 meridianos extraordinarios únicamente 2 de ellos tienen puntos propios, que es el meridiano de Renmai y el meridiano de Dumai, y que el resto de meridianos extraordinarios tienen puntos de cruce. Este meridiano de Dumai nace en el centro del periné y su energía va a ascender por la parte media y posterior de nuestro cuerpo. Es decir, que su energía va a ascender por el centro de la columna vertebral, va a atravesar el medio de la cabeza para finalizar a la altura del labio superior. ¿Cuáles son las características de este punto 4 de Dumai? Como he dicho al principio, este punto 4 de Dumai es el punto del Ming Men, es el punto de la puerta de la vida, es el punto más importante dentro del organismo para tonificar el yang de riñón. Este punto está estrechamente relacionado con el cielo anterior y está situado entre ambos riñones. El Ming Men es el fuego fisiológico del cuerpo. Este punto proporciona el calor necesario para realizar todos los procesos fisiológicos del cuerpo y también para realizar todos los procesos de los órganos internos. El Ming Men se halla presente desde el nacimiento, desde la concepción, y también el cielo anterior se halla presente desde el nacimiento, desde la concepción, pero no va a ser hasta la pubertad que el cielo anterior alcanza su maduración. En la mujer con la sangre menstrual y los óvulos, y en el hombre con el espermatozoide. Se podría decir que el Ming Men representa la parte yang, mientras que el cielo anterior con la sangre menstrual, los óvulos y el espermatozoide representan la parte yin. La energía del fuego de la puerta de la vida se acumula en este punto 4 de Dumai. El Ming Men es el punto más poderoso para fortalecer el yang de riñón, así como también el yang de todo el organismo, siempre aplicando moxa para calentar el organismo, para calentar el yang. Lo vamos a utilizar cuando haya una insuficiencia de yang de riñón, que curse con frialdad, con micción abundante y frecuente, con cansancio, con falta de vitalidad, con falta de líbido, con depresión, con rodillas y piernas frías y débiles, con lengua pálida y con pulso profundo y débil. ¿Cuáles son las funciones del Ming Men? El Ming Men es la raíz del Yuan Qi, es decir, es la raíz del Qi, de la energía original. Es la fuerza del fuego de todos los procesos de los órganos internos, de todos los procesos fisiológicos del cuerpo. El Ming Men calienta el Yao inferior y calienta la vejiga. También calienta el estómago y el vaso para facilitar la digestión. También el Ming Men armoniza la función sexual y calienta la esencia y el útero. También es un punto que va a ayudar a los riñones en la recepción del Qi, y también es un punto que va a asistir al corazón en sus funciones de albergar el Shen. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto va a estar localizado bien justo por debajo de la segunda vértebra lumbar. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, para identificar el punto 4 de Dumai vamos a recordar las distintas referencias anatómicas y también vamos a recordar que este punto está localizado por debajo de la segunda vértebra lumbar. ¿Cómo vamos a localizar la segunda vértebra lumbar? Bueno, primero vamos a ver que acá he marcado en la espalda la parte central de la columna,
que este sería el canal de Dumay. Y luego he marcado 4 líneas más. Estas 2 primeras líneas es el primer canal de vejiga, que se encuentra a 1,5 chun hacia afuera del canal de Dumay, y estas 2 segundas líneas que están más afuera es el segundo canal de vejiga, que se encuentra a 3 chun hacia afuera del canal de Dumay. Bueno, ¿cómo vamos a localizar la segunda vértebra lumbar? Lo primero que vamos a hacer es localizar las crestas ilíacas, que aquí las tengo marcadas, y vamos a colocar la mano en esta posición. Justo donde coinciden los dedos, justo aquí en la mitad, en la separación de la cintura del tronco de la pelvis, si palpamos, nos vamos a encontrar con la cuarta vértebra lumbar. Aquí estaría localizada la cuarta vértebra lumbar. Luego nos encontramos con una depresión y nuevamente por encima de la depresión palpamos y nos vamos a encontrar con la tercera vértebra lumbar. Luego hay otra depresión y si palpamos nos encontramos con otra vértebra, que sería la segunda vértebra lumbar. Entonces esta sería la L2, esta sería la L3 y esta sería la L4, que va a coincidir justo con la parte media entre la separación del tronco y la cintura y justo con las crestas ilíacas que están marcadas aquí. Y dijimos que este punto 4 de Dumay está justo por debajo de la segunda vértebra lumbar. Estaría localizado allí. Si palpamos, tiene que haber una parte blanda. Allí estaría localizado el punto 4 de Dumay. Y también, para tener referencia, a 1,5 chun hacia afuera está localizado el punto 23 de vejiga. Sobre la primera línea, el primer canal de vejiga. Este sería el punto 23 de vejiga. A nosotros aquí nos importa, por supuesto, el punto 4 de Dumay porque es el que estamos viendo en este video. Pero a la hora de realizar un tratamiento, estos 3 puntos nos van a tonificar el riñón, nos van a tonificar el chi de riñón, el yang de riñón, la esencia del riñón. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, las funciones de este punto van a estar estrechamente relacionadas con las funciones del Mingmen que hemos visto anteriormente. También vamos a recordar que este punto 4 de Dumay es el punto más importante para tonificar el yang de riñón y el yang de todo el organismo. Por lo tanto, la principal función de este punto es tonificar el yang de riñón, utilizando siempre la moxa. También va a calentar lo que es esta zona, va a calentar el Mingmen. También va a ser un punto que va a fortalecer los riñones. Va a ser un punto que va a regular el canal de Dumay. Va a ser un punto que va a beneficiar la zona de las lumbares y va a ser un punto que va a apaciguar el viento de Dumay. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como hemos visto al principio, este punto lo vamos a utilizar cuando haya una insuficiencia de yang de riñón, que se manifieste con acúfenos y que esos acúfenos sean semejantes a las olas del mar, que se manifieste también con mareos, porque el yang, la energía, no llega a la parte alta. También que haya una tez blanca y luminosa, también que haya cansancio, que haya sensación de pesadez o dolor lumbar, frío en la zona de las lumbares, micción clara y abundante. También puede haber heces pastosas a primera hora de la mañana. También puede haber rodillas frías y débiles. Puede haber acumulación de líquidos, es decir, edemas. Puede haber piernas débiles. La lengua puede estar pálida y húmeda y se puede manifestar con un pulso profundo y débil.
También lo vamos a utilizar cuando haya agotamiento por estrés, por exceso de actividad física o también por exceso de actividad sexual, que haya agotado, que haya consumido el yang de riñón. Y lo vamos a utilizar aplicando moxa para tonificar el yang. También lo podemos utilizar cuando haya problemas urogenitales, cuando haya impotencia, cuando haya libido disminuida, cuando haya eyaculación precoz, cuando haya infertilidad, cuando estén en la menopausia y siempre que se manifieste con esta insuficiencia del yang de riñón, que el yang de riñón se esté agotando, y siempre vamos a aplicar moxa para tonificar el yang de riñón, para calentar el migmen. También lo vamos a utilizar como punto local para tratar patologías de las lumbares. Recordemos que dentro de las funciones beneficia las lumbares. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando haya hernias discales, cuando haya contracturas musculares, cuando haya dolor ciático. Siempre en la zona de las lumbares, y también podemos utilizarlo en este caso con moxa. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, la combinación más frecuente que podemos encontrar con este punto, y es la que vamos a realizar siempre, es el punto 23 de vejiga más el punto 4 de Dumai. Recordemos que el punto 4 de Dumai está localizado bien justo por debajo de la segunda vértebra lumbar, y a un chun y medio hacia la derecha y a un chun y medio hacia la izquierda, a la altura de la segunda vértebra lumbar, se va a localizar el punto 23 de vejiga, que es el punto Shu, espalda de riñón. Y este punto 23 de vejiga comparte muchas funciones con este punto 4 de Dumai. Por lo tanto, lo vamos a utilizar para fortalecer, para tonificar el yang de riñón, cuando haya esta insuficiencia del yang de riñón, con mucho agotamiento, con mucho cansancio, con mucha frialdad en el cuerpo. Muchas veces no es necesario punturar estos puntos, simplemente aplicando moxa, calentando la zona, ya estamos tonificando el yang de riñón. Mientras hemos estado viendo las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar, también hemos estado viendo al final de la pantalla cómo tonificar este punto con una caja de moxa. Y como vemos, una caja de moxa abarca todo lo que sea la zona del punto 4 de Dumai y de los dos puntos 23 de vejiga.